Paz de Cristo. Bienvenidos al Ministerio Pasión por las Escrituras. Es un honor y un privilegio continuar con ustedes nuestra serie Los manuscritos del Nuevo Testamento y la Biblia. Este es nuestro segundo episodio y hoy vamos a realizar un proceso histórico narrativo sobre la conformación de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Para comenzar nuestro estudio de este episodio del día de hoy, tenemos que primeramente hacer una recapitulación histórica de la Sagrada Escritura. Regularmente nosotros estamos acostumbrados a tener la Biblia en diferentes versiones, en diferentes tamaños, en diferentes tipos de estudio, temática, normal, con palabras en rojo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, etc. Tenemos una infinidad de Biblias para elegir y para escoger. Gozamos con la libertad de disponer la Biblia hasta de manera electrónica. Ahora, aquel que no quiera tener una Biblia es porque realmente no quiere tener una. Gracias a Dios por esto. Pero hay otra parte importante que comprender a través de la historia de los manuscritos de la Biblia. Los primeros cristianos no gozaban con la cantidad de ahora que tenemos de versiones, tipos, figuras que ahora contamos. Los primeros cristianos tenían que sufrir persecución, tenían que conseguir material para escribir, tenían que pasar un proceso muy duro que usted puede leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, para entrar primeramente en la transmisión textual del Nuevo Testamento, es importante comprender que los primeros cristianos no tenían la Biblia como nosotros la conocemos, o sea, libros tras libros tras libros. La palabra etimológicamente hablando, Biblia significa del griego biblios, que significa a su vez conjunto de libros. Sin lugar a duda, los apóstoles no tenían conocimiento de eso, como nosotros ahora lo tenemos. La transmisión textual del Nuevo Testamento es una parte importante de la bibliología. Nos ayuda a comprender cómo fue que los primeros textos de los apóstoles se empezó a esparcer por todo el Imperio Romano. Así que quédate de este video y continuamos con esta serie. Dado que los primeros cristianos tenían una alta estima precisamente de que los libros que los apóstoles estaban escribiendo tenían no únicamente autoridad, sino autoridad divina directamente por Cristo Jesús, puesto que los apóstoles eran comisionados, eran embajadores, eran representantes y eran elegidos por Cristo, Cristo les había inferido su autoridad para poder así instruir a la iglesia naciente del Nuevo Testamento. Ahora bien, queridos hermanos, debemos recordar que esto surge precisamente por la necesidad de empezar a preservar los escritos de los apóstoles para la posteridad y las futuras generaciones. Miren, en una comunidad, hablando sociológicamente hablando, siempre se preserva las tradiciones, las culturas, las costumbres, etcétera, etcétera. Ahora, de la misma forma pasa en las primeras comunidades cristianas. Ellos querían preservar el texto que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan habían escrito, para poder así tenerlo para las futuras generaciones. ¿Por qué es importante eso? Y voy a poner un ejemplo para que sea mucho más claro y entendible. Supongamos que el apóstol Pablo escribe una iglesia, no sé, ¿a qué iglesia le gustaría? A los Gálatas. Escribe la iglesia a los Gálatas y los Gálatas reciben la carta del apóstol Pablo. La iglesia de Galacia lee la carta del apóstol Pablo, son conmovidos para el arrepentimiento. ¿Y qué pasó con esa carta? Esta es una deducción histórica. Un hermano de la congregación de la iglesia de Galacia probablemente lo toma y lo empieza a copiar. La copia llega a otra iglesia y así consecutivamente, y así consecutivamente, y así consecutivamente en el copiado y transmisión fue creciendo la carta del apóstol Pablo. Bueno, de la misma forma pasó con otros escritos de los apóstoles. La necesidad de preservar los escritos de ellos llegó a la necesidad de empezar a copiar y a copiar, a copiar y a copiar, a copiar todos los escritos apostólicos. Ahora, durante esa transmisión de copiado, debemos recordar que la inspiración bíblica y la inerrancia de las escrituras específicamente se va a aplicar a los autógrafos originales, o sea, a los escritos por el puño y la letra del apóstol Pablo, Pedro o Juan. Ahora, ¿qué pasa con esto?
que ahora los escritores o los que van a copiar el texto de Pablo, de Pedro, de Juan, ya no tienen la inspiración divina, no el escrito, sino más bien ellos mismos. Ellos simplemente son amanuenses, vulgarmente copiadores de lo que ya ha sido redactado. Y ellos estaban precisamente dentro de la categoría de poder errar y cometer errores. Y de hecho, los cometieron, ya sea con intención o sin intención, los cometieron. Es por esa razón que tenemos distintas variantes textuales. Una variante textual es distintas formas en que un pasaje se puede leer en diferentes familias textuales, ya sea la familia bizantina, alejandrina o occidental. Algunos ponen también la cesariense, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Ahora, de esta forma se empezó a transmitir el Nuevo Testamento y así consecutivamente diferentes comunidades cristianas por la necesidad de preservar los escritos de Pablo y con ella la palabra de Dios infalible e inerrante. Ciertamente hay cosas que se deben aclarar aquí, como es que la inerrancia de las escrituras es compatible aún habiendo variantes textuales. Lo vamos a responder claramente en próximos videos. Pero lo que quiero dejar claro aquí es el proceso de transmisión textual del Nuevo Testamento. De esa forma los escritos apostólicos se fueron transmitiendo, se fueron reescribiendo y se fueron copiando, hasta tener todas las copias que contamos hoy, que sobrepasan los 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Solo déjeme decirle, hermano, que no se asuste con esta información. Esto es algo que se aprende cuando uno se mete a la crítica textual del Nuevo Testamento, pero aún así la palabra de Dios es fiel y siempre permanece para siempre. Más adelante vamos a tocar el tema de la confiabilidad del Nuevo Testamento, pero esto es algo básico que creo que deben entender. Gracias.